Hay una dopamina, el secreto para hacer lo que sea que quieras. La dopamina es uno de los neurotransmisores más conocidos por el público en general. Tiene su lógica porque convive con nosotros diariamente. Esta sustancia química es, entre otras, la responsable de que por las mañanas nos apetezca una taza de café, o de la euforia que sentimos cuando estamos profundamente enamorados. La dopamina parece estar presente cada vez que necesitamos un poco de placer, un poco de energía o un poco de motivación en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hay de malo que así lo sea? La cara más amarga de este sistema de recompensa se entiende mejor al recordar los experimentos con las ratas de Skinner en los años 50. Los científicos colocaron electrodos en el sistema límbico, que es el encargado de procesar los estímulos emocionales del cerebro de los roedores, y cuando estos se paraban sobre una palanquita en cierta esquina de la caja, se enviaban pequeñas descargas eléctricas a esta área cerebral. Y según la teoría conductista, si la descarga era lo suficientemente desagradable para la rata, esta iba a asociar con una cantidad repetida de veces que esa esquina de la caja era en realidad una parte en la que no quería estar, era en realidad un estímulo aversivo. Y hasta aquí todo normal. Sin embargo, algo extraño e inesperado ocurrió cuando se obligó a las ratas a recibir una descarga eléctrica en el núcleo accumbens, que es justamente una vía dopamínica ubicada en el sistema límbico. En este caso, las ratas hicieron todo lo contrario. En vez de evitar esa esquina de la caja, recibieron la descarga una y otra vez, hasta 700 veces en una hora. De hecho, fue tan contundente la respuesta que hasta prefirieron la descarga eléctrica en vez de comida. Es evidente que las ratas no podían manifestarnos su ansia por las descargas, pero indudablemente la naturaleza repetitiva de su búsqueda de dopamina dejaba claro que era algo que necesitaban hacer. Y proseguimos con lo que nos dice el científico Skinner. El aumento de la motivación y la energía que la dopamina nos proporciona es de una gran utilidad, pero cuando exponemos a nuestro cerebro a conductas compulsivas que estimulan continuamente este sistema de recompensas, por ejemplo las adicciones, podemos perder el control de nuestros actos, como las pobres ratas en la caja de Skinner. Ahora te hago la pregunta a ti. ¿No estaremos viviendo acaso en una sociedad parecida a una caja de Skinner? Una sociedad en la que cuando presionas un botón se genera una descarga eléctrica en tu cerebro que te indica que eso es lo mejor que puedes hacer porque se siente bien, se siente placentero. Y es justamente por esta temática y del estudio del comportamiento humano porque me animo a estudiar este tema, a presentarles lo que es el ayuno de dopamina. Según la ciencia, el ayuno de dopamina para conseguir las cosas que quieres, el ayuno de dopamina para forjarte como un hombre sólido, con creencias fuertes y congruente. Y me animo a compartirte mi experiencia en este ayuno de dopamina de más de 36 horas. Espero te quedes hasta el final, comando, porque te tengo una buena noticia y un regalo para ti. Así que vamos a arrancar. Primero, sé que ya has visto muchos videos sobre dopamina y no quiero enrollarme mucho en eso. Simplemente te diré que la dopamina es el principal neurotransmisor que domina el placer y la motivación, el placer y la expectativa. Muchos años atrás se pensaba que la dopamina era el neurotransmisor del placer solamente, que cuando tenías una situación placentera se segregaba dopamina y que esa era su principal función. Más adelante, en muchos estudios, y te voy a presentar uno del 2008, se expone a la dopamina como el neurotransmisor principal del control motivacional y cognitivo del comportamiento. Es decir, las implicaciones que tiene este neurotransmisor en nuestra vida diaria son inmensas. La doctora en neurociencias de la Universidad de Valencia, Carmen Agustín, indica efectivamente que la dopamina sería una especie de señal que te prepara, te anticipa para recibir esa recompensa, para la aparición de ese placer. La dopamina, por ejemplo, es uno de los sistemas implicados cuando tienes esas fantasías sexuales, esas ganas de hacer X, Y o Z cosas con esa chica. La dopamina regula tu motivación. La dopamina es la hormona del tiempo, no te deja estar en el presente porque te tiene anclado a una expectativa de placer futuro. La dopamina a veces te quita la paz y te hace crear tiempo psicológico. Las implicaciones de las cosas físicas y biológicas que tenemos en el cuerpo tienen un impacto más allá de lo que nosotros entendemos. Tienen un impacto trascendental, un impacto en lo espiritual incluso. Y si estás aquí solamente por lo que es retención seminal, déjame decirte que este tema tiene todo que ver, porque cuando te masturbas viendo pornografía estás descargando una cantidad de dopamina tremenda. La pornografía es uno de esos estímulos supernormales de los que vamos a hablar más adelante.
Porque la diferencia no está en si una actividad genera o no genera dopamina. La diferencia principal está en cuánto nivel de dopamina se genera. En estos niveles según el tipo de actividad, y hay actividades manufacturadas para que generen esta explosión de dopamina en tu cerebro y por lo tanto te hagas adicto a algo que no está en tu mejor beneficio. Porque para que te hagas adicto a algo que te va a hacer crecer se necesita una fuerza de voluntad inicial, una inercia inicial, y el ayuno de dopamina es una de las mejores formas de desbloquear esa fuerza de voluntad nivel Dios, de tener periodos de enfoque puro, periodos de trabajo puro y también periodos de descompresión, periodos en los que te recargues, en los que descomprimas. Porque si mezclas esto blanco con esto negro se forma un gris, y recuerda que en el gris siempre el ocio gana, siempre la flojera gana. ¿Por qué? Porque el cerebro ama el placer. Al cerebro le gusta el camino de la menor resistencia, le gusta lo más fácil. Tu cerebro va a remover el trabajo si no es necesario, va a eliminar cualquier forma de sacrificio si le das la recompensa antes de poner el trabajo. Si tu cerebro ya sabe que tiene supervivencia y replicación, es decir, comida y sexo, que son los dos disparadores más grandes de dopamina, vamos a verlo más adelante, tu cerebro ya no va a querer hacer nada. Así lo obligues, va a ser como un perro gordo al que jalas de la cadena y no quiere caminar. Y en realidad no soy conspiranoico, pero esta es una de las cosas que el sistema hace por nosotros para tenernos encerrados, para tenernos flojos. El sistema tiene un laboratorio humano. Hay estudios que se están haciendo actualmente con humanos sobre toda esta temática. Una cosa es que se hagan y otra cosa es que sean públicos. Te apuesto que no son públicos porque no está en el beneficio del sistema. Te cito uno. En 2018 se hizo un estudio sobre la adicción a redes sociales y su retroalimentación con la dopamina. ¿Tú crees que los ingenieros sociales no están haciendo de todo para explotar al máximo estos mecanismos inconscientes? ¿En serio crees eso? Y por último, vamos a aclarar cierta postura que se está corriendo mucho en las redes sociales de que la dopamina es lo peor del mundo, de que no sirve para nada, de que tienes que mantenerla siempre baja en un nivel casi cero. Porque no es cierto. Está bien, el exceso no nos interesa, pero la falta y la carencia tampoco. Es más, ¿por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Justamente por baja dopamina, porque las células dopaminérgicas empiezan a morir. Y al morir, los receptores de estas neuronas no se puede transmitir bien el mensaje. Porque además también hay que entender matices. Puedes tener unos niveles altísimos de dopamina, pero si tus receptores específicos para la dopamina están bloqueados, no vas a tener esa descarga. No vas a sentir ese efecto. No va a correr el sistema para nada. Y aquí te cito un artículo del 2000 hecho por 4 investigadores que indica cómo los receptores de dopamina se normalizan para los alcohólicos antes y después de una detoxificación. Y un estudio dirigido por 9 científicos en 1996 que indica que en una adicción, en este caso al alcohol, no son los niveles de transportadores de dopamina los que bajan y hacen que cada vez sea necesaria la ingesta de más y más alcohol, sino que son los receptores de dopamina los que disminuyen. Es por eso que una dopamina siempre alta no siempre es lo único perjudicial. Esto se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. Hace unos meses hice un podcast entero sobre eso en mi canal de Telegram, así que si no estás suscrito ahí, terminando el video vas a chequear esa información. Todo este principio, todo este marco teórico nos lleva a un lugar inevitable, y ese lugar es el lugar de la vida o el lugar de la muerte, el lugar de la salvación o de la perdición, el cielo o el infierno, que ambos son estados mentales. Es decir, felicidad, como la gente la llama, que en realidad es placer, o ecuanimidad y realización. Buenas, comando, aquí Carlos. Estoy iniciando un reto, el reto que ya quizás muchos conocen, el detox de dopamina. Hoy día es mi primer día, creo que llevo más de 12 horas sin absolutamente nada de música, de azúcar, de sexo o algún tipo de orgasmo, de eyaculación por supuesto, aunque en este estilo de vida de retención seminal eso es algo que de por sí intento hacer. También nada de contenido de entretenimiento, de algún video entretenido o incluso contenido de desarrollo personal, que para mí en realidad es como un súper descanso. Ni tampoco nada de alcohol y por supuesto nada de tabaco, aunque no es que fume. Y vamos a ver qué tal. Voy a analizar algunos cambios que he notado. Ahorita estoy en la playa porque me vine aquí para conectar un poco con la naturaleza y poder despejar mi mente y aclararla, que esté un poco en paz. Y es algo que es recomendable si estás haciendo un ayuno natural o un ayuno de dopamina. Una de las cosas de las que me he dado cuenta y
uno de los efectos que he tenido en estas horas han sido simplemente que he estado un poco más consciente, muy alerta y muy atento a las cosas que hago. Por ejemplo, si quería empezar a ponerme los audífonos y escuchar algo de música, lo cambiaba por un audiolibro. Y eso es uno de los efectos que he visto en estas horas. No sé qué efectos veré más adelante. Les voy a compartir eso y voy a compartir todo lo que aprenda en este camino de casi 2 días, 36 horas de ayuno de dopamina, de desintoxicación de dopamina. Lo único que me voy a permitir van a ser niveles moderados de dopamina, que serían a partir de los libros, a partir del ejercicio, a partir de la meditación y de aprender cosas que realmente sirvan, y por supuesto de editar este video y de grabar, que van a ser mis únicas fuentes de dopamina, lo cual va a hacer que mi sistema se concentre en eso y no esté, como se dice, perdiendo el tiempo desenfocado en otras situaciones que solo van a hacer que me distraiga. Este es otro de los beneficios que he visto también, que me enfoca mucho más, porque al no darme otra fuente de dopamina, eso que parecía aburrido termina siendo lo único entretenido que tienes. Y bueno, como ando aquí ya prácticamente de regreso, vamos a seguir con este video allá en la pizarra, la famosa pizarra, así que los dejo allí. Despiértese, comando, despiértese. Si te está gustando este video y te gusta este canal y este contenido, la forma en la que me apoyes es suscribiéndote y compartiendo este contenido con más personas, para que así más hombres vayan despertando, para que más hombres se vayan dando cuenta de estas verdades. Y para que tú seas un punto de luz en medio de toda esa oscuridad, puedes compartirlo en grupos de WhatsApp, puedes compartirlo en grupos de Facebook, puedes pasárselo a alguien que lo necesita. Y en general dame un buen me gusta, hazte una maratón de estos videos para que bombardees tu cabeza con estos conceptos. Y es que hay una cosa que no hemos entendido aún. El camino de la dopamina, el camino de la menor resistencia, es un camino parecido a este. ¿Qué tan fácil es entrar? ¿Qué tan fácil va a ser ir por ahí? Solo tienes que ir con la manada y vas a terminar entrando. Pero ¿qué tan difícil va a ser salir? No creo que quieras ese tipo de vida. Porque este es el camino ancho, este es el camino del 99%, este es el camino de la menor resistencia, el camino ancho. Y voy a citar a Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que pasan por aquí y van al camino de la vida. Pocos son los que buscan la realización y la ecuanimidad, la paz, en lugar del placer, en lugar de esa felicidad de la que te habla tanto la sociedad. Porque el viernes hablábamos en el capítulo de Spotify de que habían 2 condiciones del equilibrio. En la física clásica existen 2 condiciones del equilibrio. Una es estar quieto, que sería el estado de ecuánime, el estado de paz. Y 2 sería la velocidad constante. La velocidad de estar siempre avanzando hacia un sitio, de estar constantemente yendo hacia esa meta. La realización, el sentirte lleno, el sentir que tienes un propósito y una meta y estás navegando en un mar calmado hacia ello. Pero ¿cómo vas a querer hacer todo este trabajo si ya le estás dando el placer antes de ponerlo? La única fuente de placer para nosotros tiene que ser el ganar. El ganar en términos de mejorarte cada día, de ser mejor que el día anterior. El ganar en términos de trabajo. El ganar en términos de que al final del día sabes que hiciste lo mejor que pudiste hacer con tu maldito día. Y este ganar constante te va a dar una resiliencia tremenda y te va a dar una fuerza tremenda. Te va a hacer sólido y congruente con eso que crees. Te va a hacer sólido y congruente con las metas que tienes. ¿Y por qué te digo que este camino de menor resistencia es el camino de la dopamina? Porque la dopamina va más allá del principio de placer. Va directamente a los principios de la motivación, como le indica este estudio, más allá del principio de placer. Pongamos el ejemplo de la sexualidad, que es un tema que trabajamos mucho en este canal. Voy a citar un estudio del 2014 que habla sobre neuroplasticidad endógena, que no es nada más que la adaptación del cerebro o de las neuronas a ciertas situaciones. Por ejemplo, los niños tienen mucha neuroplasticidad, ya que su cerebro se acopla fácilmente y se adapta a muchas situaciones. Un adulto, un anciano no tiene mucha neuroplasticidad, ya que ha perdido esa capacidad de adaptación. Este estudio dice: la experiencia sexual disminuyó el tamaño del soma de la neurona dopaminérgica.
entre 1 y 7 días después de la sesión de apareamiento de estos individuos. Obviamente estamos hablando de relaciones sexuales con eyaculación, porque la mayoría de personas no tienen el conocimiento para tener sexo sin necesidad de eyacular y aún así sentirse pleno y poder mover esa energía a otras partes del cuerpo y aprovechar esa energía de otras maneras que te llevan a la dicha y a la conexión y no a la depravación de tu energía. Pero bueno, según este estudio, ciertas neuronas del circuito de dopamina se encogen después de la actividad sexual. Cierto tipo de neuronas se encogen. Entonces, ¿qué tan fácil va a ser entrar aquí? Tener la actividad sexual, tener el placer, salir con muchas chicas y tener sexo con ellas sin importarte siquiera la calidad de mujer con la que son, o masturbarte viendo pornografía todos los días. ¿Qué tan fácil va a ser entrar a este camino? Pero ¿qué va a pasar cuando las neuronas encargadas de producir dopamina se encojan y ya no sientas esa misma motivación? Vas a tener que aumentar tu tasa, vas a tener que darte una sobredosis de ese placer sexual. ¿Qué tan difícil va a ser salir de esto? ¿Qué tan difícil va a ser salir de tu cuarto y dejar esa computadora y dejar de masturbarte? ¿Qué tan difícil va a ser dejar esa vida promiscua que has vivido por tantos años y tener una relación estable, una relación fructífera y constructiva que te lleve al siguiente nivel? ¿Qué tan difícil va a ser salir de esta? Pero ¿qué tan difícil va a ser entrar por esta puerta estrecha? Entrar por la abstinencia, entrar por los periodos de celibato selectivo, entrar por respetar la frecuencia eyaculatoria de la que ya te he hablado muchas veces en mi canal, en los top 5 tips de retención seminal. ¿Qué tan difícil va a ser esto? ¿Qué tan difícil va a ser empezar a practicar las técnicas que les enseño, empezar a practicar todas estas cosas y llevarlas a la aplicación al mundo real? Quizás fallar por un mes, tener dificultades por 2 meses, pero después disfrutar de los resultados, disfrutar de esa vida. ¿Qué tan difícil va a ser abstenerte de eyacular y de botar tu semen y disfrutar de esa energía y vitalidad que sientes, de esa dicha, de ese placer intenso, mucho más intenso que el orgasmo y mucho más prolongado? Un placer que no dura 1 o 2 segundos, un placer que dura minutos, que dura horas, que te mantiene activo durante todo el día. ¿Qué tan fácil va a ser salir de ahí? Este es el camino de la vida, este es el camino de la dopamina, este es el camino del esfuerzo, este es el camino de la distracción, este es el camino del enfoque, este es el camino del equilibrio, porque muchas personas utilizan el equilibrio o el balance como una excusa para su mediocridad. No lo utilizan para ser personas mejores, lo utilizan para no hacer las cosas que tienen que hacer. No utilizan el balance o el equilibrio para saber que si han trabajado por 14 horas durante un periodo de largos meses, necesitan un poco de descanso para descomprimir y volver al campo de batalla mucho más fuertes, sino que lo utilizan como una excusa del equilibrio para ponerse a ver la televisión, para ponerse a ver Netflix y decir, es mucho trabajo el que he tenido hoy día, tengo que ver una serie entera, tengo que comerme una pizza y un litro de helado para después poder estar feliz, para poder tener esa felicidad que en realidad es placer. Y hay muy pocas veces en las que una persona se sienta contigo y te dice, tener una sola cosa para lo que vivir está bien, estar involucrado el 100% en eso está bien, tener tu cabeza siempre enfocado en esa misión y en ese propósito está bien. No eyacular cierto tiempo para utilizar toda esa energía en una sola cosa está bien. En este estudio del 2003 se indica cómo el aumento de prolactina es drástico entre 1 y 2 semanas después de la eyaculación, generando este letargo que ya todos conocemos, generando esta falta de motivación que ya todos conocemos, generando este periodo de recuperación que necesita nuestro cuerpo para reponer todos los nutrientes y toda la energía física, biológica, bioquímica e incluso espiritual. Es por eso que el comando en retención seminal no se deja llevar por lo típico de lo que te habla la sociedad, del equilibrio, de ser feliz en términos de placer. Se deja llevar por ser feliz en términos de ecuanimidad y realización, de ser feliz en términos de prioridades, más no de equilibrio, en términos de enfoque, en términos de esto es lo más importante que tengo que hacer y me voy a centrar en esto por tal periodo de tiempo, porque esta es mi prioridad en este periodo de tiempo. Y la sociedad te va a decir que eres un miserable, que eres un aburrido, que no disfrutas de la vida, que te tomas la vida muy en serio. Pero tú te preguntas por otra parte, ¿estas personas son realmente felices? ¿O lo son simplemente para la cámara de selfie, para el estado de WhatsApp, para la foto de Instagram? Todo es para el ángulo y para el momento. O se mueren por dentro porque no saben otro camino, no les han enseñado otra vía, no saben cómo salir de esos comportamientos. Y se emborrachan al no entender cómo darle un sentido a su vida. Eso es lo que nos pasa a muchos en la universidad. ¿Y tú en serio crees que no me gusta ir a beber todos los fines de semana? ¿En serio crees que no me gusta salir y acostarme con un montón de chicas sin ni siquiera importarme su tipo de energía, su valor, lo que me pueden aportar a mí? ¿Tú crees acaso que no me gusta abrir mi computadora y dejarme ir en esos comportamientos compulsivos? Entrar a ese sitio web www.xxx.com y obtener estas descargas de dopamina en mi cerebro de ratita? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí me gustan, pero hay tiempos en la vida para cada área. Hay tiempos en la vida para ligar, hay tiempos en la vida para hacer negocios, hay tiempos en la vida para estudiar, hay tiempos en la vida para desarrollarte como persona, para hacer crecer tu cuerpo, y todo lo que no esté allí es una distracción. Si te estás enfocando en una área, no puedes estar pivoteando con otras, porque si las fundaciones fallan, toda la casa va a terminar derrumbándose. Si tus prioridades fallan, si tú fallas, toda la casa se va a venir abajo. Buenas, comando, ya son más o menos las 3 de la tarde por aquí y quería grabar este video para continuar y un poco contarles las experiencias que he tenido durante este viaje. Ya voy aproximadamente más de 24 horas en este ayuno de dopamina. Obviamente ayuno porque no puedes eliminar la dopamina por completo, pero sí reducirla al máximo y evitar esos picos de dopamina que son tan a veces dañinos y perjudiciales para todos nosotros. En primer lugar, lo que noté fue que, por ejemplo, ayer, al menos las primeras horas y luego por periodos así como spams, era que me sentía tentado constantemente a volver a repetir esas acciones que yo había decidido ya no hacer, y eran repetitivos. Lo que pasó el día de hoy fue que apenas me levanté, mi mente me condicionó para querer volver a esos hábitos de siempre, a querer, después de meditar o de hacer otra actividad, descansar un rato viendo un par de videos en YouTube, obviamente de desarrollo personal, pero era algo que yo había decidido ponerle freno, porque a pesar de que sean muy beneficiosos bastantes veces, hay momentos en los que tienes que parar y darle un espacio a esas actividades, porque me di cuenta que me estaban quitando tiempo, me di cuenta que me estaban desenfocando de lo que en realidad era importante para mí. Así fue como decidí pararlo un rato. Y bueno, al querer entrar a ver esos videos, dije stop y ya, lo dejé. Y lo que me pareció interesante fue que me fue muy fácil el hecho de volver a entrar en el mood, de estar completamente en paz, completamente presente y completamente en un ayuno de estos picos, porque de lo que me di cuenta es que yo ya tenía como esos canales neuronales de los hábitos, esos caminos neuronales por donde el mismo cuerpo y tu misma mente te dice es por aquí. Y quizás la razón de esto es porque este es un estilo de vida que practico constantemente durante ya más de 2 años, y en realidad esto es algo que hago de forma casi bimestral. Hago un ayuno de 36 horas de comida. En este caso no lo he hecho de comida, solo de dopamina, pero obviamente en el ayuno de comida de 36 horas elimino mi celular, elimino la computadora, cualquier tipo de pantalla, cualquier tipo de entretenimiento, música, cualquier estímulo, y me quedo solamente con mi yo. Hago meditaciones bastante largas y son momentos muy especiales para mí, y quizás me es muy fácil entrar a ese canal neuronal, a esa vía que ya está en mi cerebro, pero no recuerdo cómo era al principio, no recuerdo bien cuánto me costó. Creo que en ese momento tenía la mentalidad adecuada y el enfoque completo, el compromiso completo para ni siquiera dudar o estar pensando en si hacerlo o no hacerlo. Y esa es una de las recomendaciones que te quiero dar. Si quieres empezar con un camino de austeridad, que es algo que yo practico, intento tener la vida más austera posible, intentar la cantidad menos de estímulos posibles. Obviamente hay veces en las que es imposible y veces en las que quizás tienes que ponderar que es más beneficioso de repente ir a compartir una comida con familiares o ir a compartir un poco de algunas bebidas con gente que sabes que te van a aportar bastante, o no hacerlo. Ahí tienes que ponderar cuál es lo más beneficioso. Si quizás no está dentro de tu 20% de veces que te vas a permitir hacer eso, y en realidad es algo que estás repitiendo, no te recomiendo hacerlo. Pero si quizás es como un premio a la disciplina y a la rutina espartana que has venido teniendo estos días, quizás estás en lo correcto. Ahora, como te decía, tiene que ver con qué tan firme y qué tan comprometido estás con este camino. No tiene que haber espacio para ni un poco de duda dentro de tu cerebro. No puedes estar dudando ni siquiera en si hacerlo o si no hacerlo, porque al hacer eso vas a entrar justamente en la carretera que te va a llevar a eso. Si lo haces con dudas, vas a empezar a pensar y a cachondear en esos temas, y al final no vas a enfocarte y no vas a crear esos canales neuronales a la velocidad que podrías hacerlo realmente. Y bueno, cuando ya estás como que en ese mood que es en el que estoy ahorita, desarrollas una especie de sexto sentido, como un radar mismo que tu cerebro hace que identifique esa acción o esa actividad que va a hacer que se disparen esos canales de dopamina, y tú, antes de intentar caer o que incluso tu cerebro piense sobre eso, es tu propia mente o tu propia voluntad, tu propia conciencia que se anticipa y no deja que caigas en este tipo de actividades. Es como un sexto sentido que se anticipa
a esos deseos. Si te pones a pensar sobre esto es increíble. Es como ver que ese pico de dopamina va a venir mediante esa actividad y antes de todo, bastantes jugadas atrás, decides no hacerlo. En el tema de la comida es exactamente igual. Algo que pasó ayer, por ejemplo, fue que estamos a punto de pedir chicharrón, pero en vez de eso lo cambiamos por ceviche, porque en realidad el chicharrón tiene grasa, tiene mucha sal y este tipo de cosas. Entonces el ceviche era una comida mucho más saludable y que simplemente tiene limón, sal, cebolla y un poco de camote. Y entonces comimos esto, tampoco fue una comida en exceso, pero esa fuente de proteína fue suficiente para mantenerme y fue una buena elección. Por ejemplo, en otra circunstancia habríamos pedido quizás un poco de gaseosa o quizás una botella de cerveza, pero en este caso no iba a ser así. Porque bueno, estaba en este camino, estaba intentando abstenerme de esas cosas y por ejemplo un gusto así es uno de esos gustos que te das como una vez a las 500, pero decidí abstenerme incluso de él por el camino en el que estaba. Justo coincidió, no fue que lo haya hecho a propósito, pero bueno, eso es lo que pasó ayer. Y también con el tema de las redes sociales, he estado sin mi celular la mayoría del tiempo. Lo único de redes sociales que he tenido es WhatsApp, que he entrado para ver algunos mensajes importantes, para hacer algunas coordinaciones. Y de ahí lo que es celular prácticamente cero. Incluso a las personas más cercanas que tengo les he dicho que me manden un SMS, un mensaje de texto, que sí tienen notificación en mi celular, y eso es como que algo bastante importante por si quieren contactarse conmigo. Y bueno, esos cambios son los que he visto en estas 24 horas comando. Voy a registrar los cambios que se vienen para la noche, donde haga mi meditación nocturna, y vamos a ver qué más tengo para ustedes. Los dejo con el video. Aquí ya estamos en la pizarra. Y bueno, seguir en paz. Ahorita me siento completamente calmado y creo que ya tengo que comenzar con la segunda parte del ayuno de dopamina. Quizás ya lo esté desarrollando y este sea como un interludio. Y ya vamos en las 2/3 partes de este camino. Ya vamos a cumplir más de 24 horas, así que solo falta menos de 12 horas para completar las 36 horas. Obviamente más las 8 horas de sueño van a ser más de 36. Y nos vemos comando entonces en 12 horas. Vamos a seguir. Y nos vamos con el tercer punto. ¿Qué vamos a quitar de nuestra vida? ¿Cuáles son los estímulos que vamos a sacar en este ayuno? Ya sea la austeridad completa que vayas a experimentar por 36 horas, 48 horas, etc. O la austeridad a un nivel normal que vayas a vivir para enfocarte solamente en una cosa, para enfocarte en tu trabajo o en lo que tengas que hacer. Como te decía al inicio del video, el problema principal no es en que si una actividad genera o no dopamina. La diferencia está en los niveles de dopamina que genera esa actividad. Es muy diferente el nivel de dopamina que genera una bebida azucarada a una bebida normal. Porque en el pasado no había exceso de azúcar, no había exceso de glucosa. Era un recurso escaso para el cual teníamos que competir. Y nuestro cuerpo no está preparado para recibir esas altas dosis. Y bueno, me puse a pensar un poquito sobre la asociación que nosotros hacemos entre este tipo de cosas. Y estoy seguro que recuerdas la comida que tenías disponible en tu fiesta infantil de 7 años, o de 8 años, o 9 o 10. ¿Qué comida eran? Chisitos, gaseosas, chistris, papitas. Era comida placentera. ¿Y qué comida te daban cada vez que ibas al cine? Palomitas, hot dogs. ¿Y qué comida te daban cuando había un evento en el colegio? Cosas ricas, y Navidad, chocolatada, panetón, un fin de semana familiar. Y así poco a poco fuimos alimentando esa asociación de que cada vez que sucede un evento placentero, un evento de unión, tiene que haber ese tipo de comida destructiva, ese tipo de comida placentera. Y así también cada vez que pasó el tiempo y te sentías mal, buscabas ese tipo de comida inconscientemente porque neuronalmente lo asociabas a sentirte bien, a esos momentos de placer. Y así es como se alimenta este monstruo insaciable de la dopamina, este monstruo súper normal de la dopamina, este monstruo de la comida basura, de la sal y de la grasa. Que incluso cuando estás en un estado neutro, porque así te llama estar en el momento, tu conciencia, tu cuerpo te pide esa descarga de dopamina porque ya se acostumbró, te pide meterte algo de comida basura. Porque al final todo se resume en el autocontrol, a si dominas tu cuerpo, si dominas tus impulsos o no los dominas. Si tu conciencia es lo suficientemente fuerte para soportar esto o no tienes nada de autocontrol. Vamos a empezar con el tema del
¿Por qué recomiendo un camino y una vida de retención seminal y de transmutación de esta energía? Te voy a dejar un estudio de pornografía y disfunción eréctil. Un estudio que demostró que se disminuía la libido en relaciones sexuales para hombres de menos de 40 años, ya que sus circuitos de dopamina estaban condicionados a las pantallas. Y es que estás asociando ver una pantalla con excitación sexual. Estás asociando ese estímulo que en la realidad no te produciría una excitación con que así te lo produzca. Y al hacer este link va a hacer que la única forma en la cual sientas esta excitación va a ser a través de una pantalla, a través del porno. Y aquí tú estás siendo una rata, están jugando contigo, están experimentando contigo, estás siendo parte del laboratorio humano, lamentablemente. La forma en la que presionas la palanca es entrando a tu celular y chequeando ese material. Estás siendo condicionado para los beneficios de la industria pornográfica. Es duro, pero cierto. Lo segundo de lo que te hablé fue del azúcar. Ya te hablé que no era una condición normal en el pasado a nuestros antiguos, a nuestros ancestros, y en realidad cuando le echas azúcar a algo le estás quitando, le estás matando la esencia. En vez de tomar ese sabor de limón, le estás echando azúcar y lo estás haciendo más rico y más placentero. En vez de tomar ese café amargo, que más adelante vamos a hablar del café, antes tomaba bastante, le estás echando azúcar y estás matando su esencia y su sabor. En vez de sentir la vida tal y como es, afrontarla en tu cara, estás echándole azúcar y haciéndola más fácil con estos hacks, con estos truquitos y con este tipo de compulsiones para que no te duela, para que te olvides un poco de tu vida y escapes de ella. Lo tercero es el alcohol y las drogas. Yo creo que no hay mucho que enfatizar aquí, pero es evidente que el consumo de estas sustancias no controladas se vuelven adictivas y es evidente que generan una descarga enorme de dopamina dentro de tu sistema de recompensa. En vez de eso, en vez de buscar el alcohol, por ejemplo, para socializar en una fiesta, céntrate en subir tu vibración, en ponerte en la misma vibración social e intentar dar más al mundo, dar tu esencia, dar las cosas que tienes y también ponerte en los ambientes adecuados. Por ejemplo, si sabes hablar, si sabes comunicar bien o expresar ideas que la mayoría de gente no conoce, ¿por qué vas a un bar, a un antro donde está la música a todo sonido que ni siquiera deja que tus palabras se escuchen? Si tienes la habilidad en el gym, ¿qué haces en una biblioteca? Tienes que ponerte en el lugar exacto. Lo tercero es la música. La música es una herramienta de doble filo. Muchas veces sirve y otras veces no. Tienes que utilizarla conscientemente y ese es el truco. Lo otro es el entretenimiento. Series de Netflix, películas, noticias, informativos, televisión. No necesitamos ese entretenimiento, lo que necesitamos es construcción, no entretenimiento, no escapar, no sedarnos. Lo otro es el orgasmo. Voy a citar aquí un estudio del 2003 en el cual se hacían tomografías a los cerebros de varios hombres y se comparaban las reacciones que tenían estos cerebros frente al orgasmo y frente a la heroína. ¿Adivina qué? Las reacciones eran similares. La respuesta del sistema era prácticamente el mismo entre un orgasmo con eyaculación y la respuesta a la heroína. ¿Sabes qué es la heroína? La heroína es de las drogas más fuertes y que ha destruido vidas. Incluso en los 90s, cuando los rockeros acostumbraban a doparse y a drogarse constantemente, la heroína era muy respetada porque era un camino que sabían que no tenía salida. Una vez que empezabas con eso, ibas a terminar mal, y que en paz descansen muchos de esos ídolos. Además también, la comida basura, la comida chatarra, se comparaba similarmente con la reacción del orgasmo. Estas tres cosas eran las más fuertes: la heroína, que era algo artificial, el orgasmo y la comida chatarra, que en realidad son mecanismos naturales de alimentación y replicación. ¿Te acuerdas que al principio te dije que el cerebro humano lo único que busca es replicarse y sobrevivir? Esas dos cosas están aquí: sobrevivir y replicarse en su máximo esplendor, en estímulos supernormales, como esos peces a los que se les mostraban figuras de peces hembra con características superdotadas y la respuesta endocrina de los peces aumentaba drásticamente. Es lo mismo: supervivencia y replicación, pornografía, comida basura. Y lo último es la cafeína. Te voy a dejar un estudio de cómo trabaja la cafeína a nivel neuronal. Lo que hace la cafeína a nivel de neurotransmisores es que bloquea la adenosina y favorece la recepción de dopamina. Lo que pasa es que cuando bloqueas la adenosina, el cuerpo dice: ¿por qué no estoy recibiendo la suficiente cantidad de adenosina? Y el cuerpo empieza a fabricar más receptores para la adenosina. ¿Qué es la adenosina? Es el neurotransmisor contrario prácticamente a la dopamina. Mientras más adenosina haya, menos dopamina va a haber, porque la dopamina se va a ver bloqueada por la adenosina. Cuando la cafeína actúa bloqueando la adenosina, hace que la dopamina pase fácilmente. Pero el cerebro, al crear más
receptores de adenosina, adivina qué va a pasar cuando dejes de usar cafeína. Va a haber un efecto de abstinencia tremendo, porque va a haber demasiada adenosina y nada de dopamina. Vas a depender de la cafeína y es por eso que es tan adictiva. Y el mismo sistema de recompensas juega también en el caso de las redes sociales y en el caso de los videojuegos. Voy a citar un artículo aquí que indica que incluso los genes para la dopamina pueden heredarse y hacer que ciertos adolescentes sean predispuestos a ser más adictos a los videojuegos. Es increíble cómo este sistema de recompensas trabaja. Y aquí llegamos a una revelación clave de este capítulo. Es que nos estamos dando mucho premio. La mayoría de personas se premia demasiado. Y lamentablemente el cerebro solo tiene dos modalidades, el on y el off. O está en off o está en off. Solo puedes hacer una cosa a la vez. Y adivina que si rompes una de estas cosas, si rompes una de los eslabones de la cadena del sistema de dopamina, todo el sistema va a caer. Todo el sistema está relacionado. ¿Qué pasa cuando te emborrachas y pierdes el control en una reunión en la que no tenías que tomar mucho? Vas a terminar llegando a tu casa y queriendo comer una pizza, queriendo pedirte una hamburguesa con unas gaseosas, y vas a terminar comiendo a las 3 de la mañana, mientras después al acostarte e ir a la cama vas a terminar viendo pornografía y teniendo orgasmos. Y al día siguiente vas a tener una resaca tan grande que vas a entretenerte todo el día viendo esa serie. No vas a trabajar ni aplicar en lo que en realidad deberías hacer. O estás en tu propósito o no lo estás. O estás haciendo las cosas bien o no estás haciendo las cosas bien. O rompes un eslabón de la cadena o no lo rompes y mantienes la cadena unida. Y para la gente que dice, bueno, está bien irse de fiesta 2 días a la semana y emborracharse y perder 2 días a la semana de tu vida. Bueno, 2 días a la semana por 52 semanas que tiene un año, son 104 días, es 1/3 del año. Significa que alguien que sea tu competencia, que no se emborrache esos 2 días, va a trabajar en 3 años lo que tú trabajas en 4. ¿Te parece eso justo? Pues en esas ventajas y en esas pequeñas sutilezas de fines de semana están realmente los cambios claves y las llaves que pueden cambiar tu vida. Y esa es otra de las cosas. Lo que he notado es que cuando estoy súper enfocado, súper en mi propósito, súper disciplinado, pero de repente me dan ganas de hacer una de estas cosas, todo de la casa se cae. Todo el sistema se derrumba. Por eso no es momento ni es razón dejarte relajar, dejarte ir. Tienes que poner el trabajo hasta que no puedas más y en ese momento ir a descomprimir un poco. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando tienes una muy baja dopamina? ¿Qué pasa cuando no tienes ninguna actividad que te proporcione esos niveles? Bueno, van a haber consecuencias inevitablemente. Buenas noches, comando, aquí reportándome después de ya más de 36 horas en ayuno de dopamina. Completamente feliz de haber logrado esto que me había propuesto en un principio y con muchas experiencias de por medio. En primer lugar, acabo de realizar una meditación especial para la transmutación de energía sexual y lo que sentí fue una tremenda paz, un tremendo enfoque. Y allí me di cuenta que en realidad este tipo de detoxificación es como darle un poco de descanso a tu sistema de recompensas. Y sé que los efectos no son desproporcionados. Sé que quizás si practicara esta inhibición casi total de la dopamina por un periodo de tiempo más largo, como son 7 días por ejemplo, serían efectos mucho más potentes. Recuerdo cuando una vez estuve sin escuchar música casi un mes y cuando volví a escuchar una canción se sintió un placer tan grande, se sintió una dicha tan tremenda que literalmente ninguna canción en el mundo me la había dado y nunca antes la había sentido a nivel auditivo. Y justo este descanso del sistema de recompensas es un recordatorio también de que las cosas no están garantizadas, de que debemos apreciar las cosas simples. Es un recordatorio para cuestionar esas cosas más elevadas y también para apreciar, agradecer y darnos cuenta de las más simples. Desde el movimiento de un árbol en la calle, desde el aire que te cae en la cara, desde apreciar también tanta tecnología que usamos a diario. Otra cosa de la que me he dado cuenta en este viaje es que te das la oportunidad de monitorear tu mente, de preguntarte los por qué estás haciendo las cosas, cada cuánto las estás haciendo y qué te motiva a eso. Y vas descubriendo cosas bastante raras, bastante inquietantes de la naturaleza humana. Es que a veces hacemos cosas porque estamos aburridos, a veces hacemos estupideces porque nos sentimos mal. Y todo esto tan solo por el hecho de querer sentirnos un poco mejor, de querer saciar ese vacío interno.
Y allí te haces la pregunta de quién en realidad quiere ese placer, tu mente o tú. Y de lo que te das cuenta es que la mayoría de veces no eres tú, sino estos mecanismos irracionales de tu propia mente. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que no tienes que negociar con ella, de que si en realidad quieres algo, de que si en realidad has dicho que vas a hacer algo. Parte de decir eso es también el control emocional, el ser lo suficientemente estoico para ir por esa vía a pesar de las dificultades, para no tener la oportunidad de voltear a mirar atrás y quedarte petrificado. Y este control emocional también te sirve para las situaciones de la vida, porque van a suceder cosas malas. ¿Vas a estar preparado cuando pasen? ¿Estarías listo, por ejemplo, para una catástrofe mundial donde el hambre, donde la comida y los suministros se acaben? Por supuesto que esto es un caso muy extremo, pero ¿estarías listo? Porque un comando siempre está listo. Bueno, como te decía, a veces nos damos muchos más premios y de los que en realidad merecemos. Y parte de disfrutar de esos premios es también saber qué es vivir sin ellos. Es por eso que te recomiendo que pongas en práctica esto, que lo intentes al menos unos días, si puedes hacerlo casi quitando todo, si es que tus condiciones te lo permiten, pero si no, practicando la austeridad día con día. Si acompañas esta práctica con naturaleza o con meditación, se vuelve de verdad una bomba. Otra cosa importante es que, por ejemplo, para evitar esas compulsiones de estar comiendo a cada rato, o querer saciar tu hambre, o querer comer cuando no es, o simplemente por el deseo inconsciente de tu mente, una de las técnicas que me han servido es tener mi botella de agua y estar tomando a cada rato. El agua constante va a hacer que pierdas esas ganas y que te enfoques como que en la sensación de estar pasando y tomando el agua y a la vez hidratándote. El mayor porcentaje de nuestro cuerpo está lleno de agua. Otra cosa de las que te das cuenta, y ya se los había comentado en la tarde, es que cuando le agarras el ritmo es más fácil seguir. Es más fácil seguir con la inercia y desarrollar ese sexto sentido. Y ahí es donde tienes la revelación de que a fin de cuentas todo se trata de control mental. Y bueno, comandos, es mi experiencia en ayuno de dopamina. Déjame en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar, si piensas hacerlo o no, y si te ha gustado el video. Yo los dejo, comando, voy a dormir y se van a sumar 8 horas más a este ayuno. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando tienes una muy baja dopamina? ¿Qué pasa cuando no tienes ninguna actividad que te proporcione esos niveles? Bueno, van a haber consecuencias inevitablemente. Y de estas consecuencias de las que les hablaba al principio del video, por baja dopamina, están entre la falta de motivación, el sueño excesivo y letargo y falta de energía, falta de ambición, falta de poder sentir el placer, falta de movimiento, puede ser Parkinson en un caso muy extremo, ansiedad e incapacidad para sentir deseo. Y adivina qué, ¿estos síntomas acaso no se parecen a que cuando un exadicto a las drogas está en rehabilitación, cuando un exalcohólico deja el alcohol por un periodo de tiempo, cuando un exadicto a la pornografía deja la pornografía? Es justamente por esta baja en la dopamina o la sensación de baja por menos receptores y la normalización de ese sistema otra vez. Es justamente por eso. Ahora también no podemos dejar que nuestra dopamina esté por el suelo. Tenemos que tener actividades que nos llenen de ese sistema de dopamina, pero sin una naturaleza adictiva. ¿Cómo se logra esto? El primer truco es que toda actividad con propósito nunca va a ser adictiva. Toda actividad que requiera sacrificio nunca va a ser adictiva. O al menos no adictiva en los niveles supernormales que nosotros necesitamos para atrofiar nuestro sistema de recompensas. Por ejemplo, el obsesionarte por un propósito es algo saludable. Es algo que no va a sobrecargar tu sistema de recompensas, pero sí te va a hacer tener unos niveles de dopamina adecuados. Es por eso que es tan importante esos momentos de descompresión. Momentos de descompresión con cultivar tus relaciones, con cultivar tu cuerpo, con leer. Salir a tomar aire, salir a la naturaleza, ir al mar, ir al río. Que esas sales penetren tu cuerpo y te rejuvenezcan. O hacer cualquier tipo de meditación. Son fuentes muy poderosas y saludables de dopamina. Y también ten cuidado con lo que te dices. Si dices que vas a hacer un ayuno de dopamina de 48 horas y lo rompes a las 24 o dices, bueno, voy a hacer un poquito de esto, un poquito de lo otro, ya no sirve de nada. Rómpelo prácticamente, haces actividad a full y luego, con una mentalidad adecuada y cero culpa, vuelves otra vez. No pasa nada. Y esa es la misma mentalidad para varias cosas. Está bien.
Rompiste aquí, pero lo vuelves a intentar, vuelves a hacerlo. Y todo este círculo que cierra aquí mismo nos va a dar un estilo de vida un poco más saludable. Nos va a dar un estilo de vida enfocado en los resultados, más no en la opinión de los demás, más no en la validación externa, como es en el caso de las redes sociales. No vas a querer los likes, no vas a querer los me gusta o las vistas, sino que vas a querer el impacto personal que generas en cada uno de los miembros de tu audiencia. Te aseguro que cuando estás practicando más esta austeridad, vas a esperar menos del mundo y vas a dejar de tomar tanto del mundo para empezar a ser un dador. Vas a tener enfoque en vez de distracción. Vas a ser un creador de tu realidad y un creador de experiencias, un creador de información en vez de ser un consumidor. Y así no puedes ser libre. Un hombre dependiente de alguna sustancia o de alguna condición externa no es libre. Un hombre dependiente de algo externo no es estoico. Debemos empezar a ser más líderes de nuestra vida, empezar a construir esa confianza propia. A tomar riesgos, no importa si una decisión es buena o mala, lo que importa es tomarla. Y dejar de perseguir el sexo, dejar de perseguir los traseros, porque al final de tu vida te vas a levantar a los 50 años y vas a decir, ¿qué hice con mi vida? Perseguí todo el día a las mujeres. Y perdí el tiempo, no hice eso que tenía que hacer en su momento. Cuando empiezas en este camino de austeridad, en este camino de ayuno de dopamina y retención seminal, empiezas a darle importancia al sexo, a la actividad sexual, a las energías y al valor que puedes aportar al mundo y que a su vez puedes recibir de él. Porque sí, lamentablemente vivimos en esta sociedad de placer fácil, de placer sin esfuerzo y sin trabajo, donde los hombres reciben este placer sin hacer nada. Luego se quejan de por qué no pueden conseguir esa chica. Luego se quejan de por qué no inician ese negocio, por qué no pueden iniciar a construir su cuerpo, por qué no pueden concentrarse en lo que tienen que estudiar. En vez de poner el trabajo para lograrlo, en vez de poner el trabajo para hacer una carrera, solo tienes que entrar a tu sitio web oscuro favorito y tener sexo con tu mano y recibirás un nivel de placer mucho más grande que el construir por 5 años. Vivimos en esta sociedad fácil, como se los dije. Vivimos en esta sociedad parecida, muy parecida a la caja de Skinner. Y yo al principio también era muy débil, era sumamente débil. Y la razón para esto era que no quería hacer el trabajo y seguir recibiendo el premio. Y es allí donde empiezas a buscar trucos y tácticas para maquillar tu falta de fuerza de voluntad, para maquillar tu falta de agallas y metas, buscando el próximo objeto brillante, buscando la próxima teoría. Yo creo que esta es la razón por la que muchos hombres actualmente están deprimidos en el largo plazo y más los van a estar más adelante. Porque no nos enfocamos en el presente, en hacer esa actividad que estamos haciendo ahora y estamos pensando en el próximo placer que vamos a recibir. Y aquí viene el regalo. Estoy buscando 3 hombres, los 3 indicados, porque he vuelto a abrir las sesiones estratégicas. Asesorías exclusivas en los temas de retención seminal solo y en pareja, transmutación sexual interna para mover la energía y externa, y cualquier cosa relacionada a dejar la pornografía, a salir de sus hábitos compulsivos, a dejar de masturbarte excesivamente. Te voy a compartir parte de la maestría, un sistema que estoy desarrollando. Pero para eso necesito tu compromiso. Si estás interesado en algunos de estos temas y quieres llevar tu vida a un siguiente nivel, escríbeme un mensaje en Instagram, te voy a dejar el enlace en la descripción. Y si es que no tienes Instagram, también déjame un comentario y dime si estás interesado y yo te contacto. Y si eres de Perú, mucho mejor porque tengo una oferta especial para ti. Va a haber un pequeño filtro y espero que tú seas uno de esos seleccionados. Y bueno, comando, el ayuno de dopamina es algo que te recomiendo al 100%. Es algo que por supuesto te va a dar una fuerza de voluntad y una capacidad de trabajo fuera de este mundo. Te va a ayudar a construir una sólida confianza, te va a ayudar a construir tu cuerpo, a edificar tu negocio, a ser mejor con las mujeres, a construir tu relación día con día, porque la clave de todo esto está en rechazar y en eliminar, en decir que no a esos pequeños placeres. Porque eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer en la vida, decir no y no cagarla. Porque los problemas del 99% son relaciones, economía, finanzas, conexión con lo espiritual y embarazar a una mujer que no debieran embarazar. Todo está en abstenerse de esos pequeños momentos de placer. Y lo importante del ayuno de dopamina no es hacerlo solamente 48 horas, sino volverlo parte de la forma en la que vives, parte de tu estilo de vida, al igual que la retención seminal. Por eso es que no creo en UFA, por eso es que no creo en las rachas, por eso no creo en las recaídas y por eso sé que 30 días sin tocarte el ganso no te va a hacer nada si no tienes el mindset correcto. Por eso creemos aquí en la frecuencia eyaculatoria, creemos en la retención seminal consciente, creemos en la transmutación y en mover esa energía hacia otras partes de tu cuerpo y de tu mundo, porque aquí vivimos para hacer lo mejor que tenemos con los recursos que tenemos actualmente y en dejar de distraernos para empezar a enfocarnos. Ahora sabes todo lo que hay detrás de la distracción. Fuerte abrazo, comando. Nos vemos la próxima semana.